Te acompañamos y te actualizamos. Ya está contigo Juan Manuel Astorga y ahora es cuando, para proyectar una mañana llena de noticias. Ahora es cuando por la 100.1. Es una presentación de Entel, contigo en todas. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas? Coyahuasi, mucho más que cobre. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Principal Asset Management. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Prontomatic, la solución de lavandería para tu edificio. Cuprum, por confianza, respaldo y trayectoria. Y cuando hay desafíos, estás Alfa. Segundos faltan para las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Día viernes 9 de enero del 2026. Ya estamos listos para revisar actualidad con varias cosas que ocurrieron el día de ayer y algunas que se proyectan para la jornada de hoy. Hoy partimos de esta manera. ¿Suena antigua? Sí, es antigua. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Es de 1958 esta canción. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. En el cielo pintado de azul. Esa es la traducción de Nel blu dipinto di blu. Así se llama en estricto rigor esta canción. Lo que pasa es que popularmente fue conocida por su clásica palabra de volare, canción insignia de Domenico Modugno. Volare, oh, cantare. Ganó el Festival de San Remo con esta canción Domenico Modugno, representando obviamente a Italia. Y no solamente gana el Festival de San Remo, sino que también el Festival de la Canción de Eurovisión del mismo año. Quedó tercero en estricto rigor. Pero, como suele ocurrir muchas veces con estos festivales, no siempre la ganadora es la más famosa. Esta fue, sin duda, la canción más popular de Domenico Modugno. Una figura que nació un día como hoy en 1928. Él murió el año 94. Además de haber sido cantante, bueno, de hecho cantautor, era actor y además se convirtió en algún momento en político italiano. Un hombre que fue varias veces al Festival de Eurovisión y fue diputado, representante del Partido Radical de Italia, una figura famosa y que nos regaló Volare. Impresionante la cantidad de versiones que tiene Volare. Tiene mucha, bueno, no solamente tuvo mucha repercusión esta canción en el mundo, sino que ayudó a Italia también a expandir su frontera en términos musicales, abriendo la puerta para que luego otros cantantes también pudiesen llegar a distintos rincones del planeta, incluyendo por supuesto y fundamentalmente Latinoamérica, con Volare. Podríamos buscar la versión de sí, esa misma, ya. Mientras yo converso con Antonio Moreno, que está aquí sentado en el estudio, exultante, igual que todo el equipo, porque estamos a las puertas de un fin de semana en la que estábamos todos encomendándonos al Señor para que a Donald Trump no se le ocurra algún tipo de incursión de última hora. Sí, no, por favor, que este fin de semana descanse. Sí. Que, por favor, que Donald Trump sí, que juegue golf, que coma hamburguesas, que se vea distraiga tele, un rato, por favor. Que no se le haya ocurrido lanzar algún tipo de... La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió a los dichos del presidente electo José Antonio Kast, quien criticó la situación fiscal que va a heredar su administración. Al respecto, la autoridad señaló que el discurso catastrofista es bueno para jugar con las emociones de la gente, pero no para gobernar. La Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó la prisión preventiva de 14 imputados de la operación Apocalipsis, los cuales apelaron a sus medidas cautelares. 6 de los acusados eran exfuncionarios de Gendarmería, los cuales fueron formalizados por el ingreso de especies en los recintos penitenciarios mediante pago ilícito de dinero. La encuesta CACEN 2024 reveló una disminución en los índices de pobreza en Chile, aunque todavía un 17,3% de la población se ve afectada por la pobreza por ingresos. El estudio, que consultó a más de 200.000 personas a lo largo del país, también mostró una baja en la pobreza extrema. Senapred declaró alerta temprana preventiva para las regiones metropolitana y de O'Higgins ante la posibilidad de incendios forestales debido a las altas temperaturas pronosticadas. Con esto se busca reforzar la capacidad de vigilancia de las condiciones de riesgo.
Y en materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno se prepara para iniciar ataques terrestres contra los carteles de la droga tras las operaciones marítimas desarrolladas en el Pacífico y el Mar Caribe, y señaló que estas organizaciones criminales están controlando México. Juan. Muy bien, gracias, Anto. Son las 7:07. Vamos a partir con la frase de Camila Vallejo. El discurso catastrofista bueno para jugar con las emociones de la gente, pero no para gobernar, dijo a propósito de las declaraciones de José Antonio Kast ayer ante los empresarios reunidos en Icare. Bien lo sabe este gobierno. Cuando hicieron campaña, el discurso catastrofista era el que acompañaba al gobierno de Boric. Había que refundarlo todo, y al punto de que había que redactar una nueva constitución. Ahí está el discurso catastrofista. Así que me imagino que Camila Vallejo está hablando por experiencia propia, ¿no? El discurso catastrofista es bueno para jugar con las emociones de la gente, pero no para gobernar. Ya vimos lo que le pasó a ellos cuando trataron de gobernar con ese mismo discurso catastrofista. Y si alguien tiene alguna idea, no cuesta nada revisitar. Hoy día, además, ni siquiera hay que googlearlo. Uno le puede hablar a la inteligencia artificial para que te busque lo que decían el 2021 respecto de cómo estaba Chile. Porque ese sí que era el discurso de que Chile se caía a pedazos y que por eso se quemaba por los cuatro costados. Y por lo tanto, un discurso catastrofista de que había que cambiarlo todo. Ya sabemos lo que pasó. Así es que me imagino que Camila Vallejo habla por experiencia propia, ¿no? Ese discurso catastrofista. Ya vamos a meternos de lleno a las declaraciones de José Antonio Kast, pero me gustaría partir con otra cosa, porque a pesar de que es parte de lo mismo, ¿no? Justo ayer cuando José Antonio Kast retoma esta posición más crítica respecto del actual gobierno, se conocieron los datos de la encuesta de caracterización socioeconómica CACEN y además datos de inflación. Y el presidente Gabriel Boric utiliza y fundamentalmente los antecedentes de la encuesta que muestra una disminución de la pobreza como para tratar de alguna manera, desenmarañar el discurso de Kast pronunciado ayer en la mañana en el foro Icare, ahí en el sector del golf, ante empresarios y ex autoridades que estaban presentes. Se dieron a conocer la cifra de pobreza en Chile y esta vez la noticia vino con un giro importante porque además sabíamos que se cambiaba la forma de medir. Siempre es bueno ir actualizando el termómetro mediante el cual se toma la temperatura de determinadas cosas, porque por supuesto que la realidad va cambiando, hay montones de herramientas que permiten hacer ajustes relevantes y especialmente porque además uno tiene que empezar a mirar si efectivamente lo que se está midiendo es lo que se pretende reflejar como realidad. Y ese cambio no fue menor en términos concretos, porque hasta hace poco nosotros estábamos utilizando una metodología que, decían los expertos, se había quedado corta para reflejar lo que realmente estaban viviendo muchas familias. Nosotros ya hicimos un cambio hace algunos años cuando empezamos a medir la pobreza multidimensional, porque la pobreza no tiene que ver solamente con niveles de ingresos, sino que también si es que, por ejemplo, una persona puede acceder o no a vacaciones, una persona que no puede acceder a vacaciones porque a lo mejor tiene un nivel de ingreso que lo saca de la pobreza, esos ingresos lo está generando por cuenta propia, no es un asalariado y por lo tanto no tiene posibilidad de tomarse vacaciones, porque si se toma vacaciones deja de percibir ingresos. Entonces ahí también hay un grado de pobreza, ¿no? Ese cambio lo hicimos hace algunos años. Bueno, ahora hicimos algunos cambios que son relevantes. Se aplicó un nuevo sistema que es más exigente, que actualiza los hábitos de consumo, que considera mejor los precios que realmente paga la gente y además corrige algunos errores, especialmente en hogares que, por ejemplo, personas que eran dueñas de casa aparecían en un ranking diferente respecto de la pobreza porque no estaban pagando arriendo, ¿no? Y como no estaban pagando arriendo, se consideraba que ese recurso, por supuesto, le podía permitir aparecer un poco más arriba. Pero son personas que de todas formas tienen pocos ingresos, por lo tanto era un poco injusto considerar que alguien, porque era propietario del lugar en el que vivía, automáticamente eso le restaba puntos en términos de la encuesta de caracterización socioeconómica, o lo ponía más arriba, para decirlo en fácil, respecto de si es más o menos pobre. Como resultado, y cambio metodológico, la cifra oficial de pobreza se pegó un salto. Habría quedado en 4,9% y ahora está en un 17,3%. Uno dice, pero entonces subió la pobreza. No, la pobreza no subió, porque lo que ocurrió es que si utilizáramos la metodología para haber medido la pobreza respecto a la última vez que se hizo la encuesta de caracterización socioeconómica, pero con las herramientas actuales, la pobreza habría sido un 20,5% y baja de 20,5% a 17,3%. Significa entonces que no es que la pobreza se haya triplicado porque pasó de 4,9 a 17,3, sino que lo que cambió fue la regla con la que se mide. Es como si antes usáramos una vara más baja y ahora en el fondo lo que estuviéramos haciendo es subirla para tener un diagnóstico más realista, y al hacerlo aparecen mucho más personas que antes no eran clasificadas como pobres.
pero sí que enfrentaban dificultades serias. Y esto es muy importante, porque por supuesto que cuando se detecta donde hay personas de pobres, se pueden focalizar mucho mejor las políticas públicas, no los subsidios necesariamente, sino que las políticas públicas para ayudar a esas personas a salir de la pobreza. En particular, básicamente, y no me quiero quedar pegado en esto, pero es muy necesario explicar la nueva metodología, el nuevo método muestra con claridad la situación de algunos segmentos. Por ejemplo, los adultos mayores, que son muy relevantes, que viven solos, los hogares decía yo que no pagan arriendo, pero que igual tienen ingresos muy bajos. Más allá del cambio técnico, sí se puede mirar con optimismo porque hay una disminución de la pobreza de 20,5 a 17,3%. Es una buena señal que muestra básicamente que, pese a las dificultades, la tendencia sigue siendo a la baja. La mejora se dio en casi todas las regiones del país, también en la mayoría de los grupos sociales, hombres, mujeres, jóvenes, personas indígenas, habitantes rurales. El único grupo donde no hubo mejora fue en las personas migrantes, donde la pobreza se mantuvo alta, lo que hay que analizar también, por supuesto, con bastante más detención. Ahora, hagámosle doble clic, porque es súper fácil decir, bajó la pobreza. Incluso siendo más exigente la herramienta para medirla, bajó la pobreza. En términos concretos, baja. Prácticamente 3 puntos para decirlo en términos simples. Porque si uno revisa de dónde viene esa baja en la pobreza, es aquí donde aparece un punto que al menos debe ser analizado. La mejora no está empujada por mayores ingresos provenientes del trabajo, sino por ayudas del Estado. El Estado está para ayudar a la gente y de eso no hay ninguna duda, para ayudar a todos, pero por supuesto que se tiene que focalizar en quienes más lo necesitan. De hecho, en los hogares más pobres, los ingresos propios cayeron, y este es un tema muy preocupante. Los ingresos propios cayeron desde el 2017, los subsidios se duplicaron. O sea, el Estado ha tenido que poner más plata para cubrir lo que antes las familias podían generar por sí solas. Y eso plantea una pregunta que es clave. ¿Estamos ayudando a las personas a salir adelante o estamos reemplazando sus ingresos de forma permanente? ¿Le estamos regalando el pescado o entregándole las herramientas para pescar? El clásico dilema que se ha generado siempre en el debate respecto a qué hacer con la pobreza. Se pueden hacer las dos cosas. Ayudarle y entregarle el pescado mientras no logra pescarlo, pero al mismo tiempo entregarle las herramientas y ojalá enseñarle cómo utilizarlas para que luego pueda pescarlo por sí solo. Y eso es parte del problema que tiene que ver con el empleo. Muchas personas no logran recuperar su fuente laboral después de la pandemia, otras han dejado de trabajar por factores como la pensión garantizada que reciben hoy día los adultos mayores. También hay una caída de ingresos en hogares donde no hay pensionados, lo que muestra que el problema es todavía más amplio. Y en este contexto, aquí el desafío es bastante claro. No basta simplemente con decir que la pobreza se redujo, hay que mirar por qué se redujo y fundamentalmente aquí hay una incidencia muy relevante de los bonos o subsidios. Si las personas no logran volver a generar ingresos por su cuenta, esa reducción puede ser frágil y difícil de sostener, porque esto no tiene que ver, más allá de lo que probablemente más de alguno piensa, que es injusto, ¿no? Que tenga que yo estar subsidiando sistemáticamente a personas que al final se acostumbran a recibir los bonos y subsidios del Estado, ¿no? No tiene que ver con eso, cada quien verá cómo lo quiere interpretar en términos personales puertas adentro. Tiene que ver con que cuando se produce una crisis económica o por alguna razón el Estado deja de percibir ingresos que tiene pensado que los había asegurado de forma permanente, como por ejemplo que se produzca una caída en el precio del cobre de una forma muy violenta y por lo tanto el Estado deja de percibir ingresos de forma relevante, se le hace más difícil sostener los subsidios. El Estado de Bienestar Europeo, cuando entró en crisis en la década del 2000, después de la crisis de los créditos hipotecarios basura, la famosa crisis subprime en Estados Unidos, bancos que prestaron plata a personas que eran más riesgosas en términos de que fueran a pagar esos créditos hipotecarios. Y efectivamente se encontraron con que hubo gente que no pagó los créditos hipotecarios y no sinceraron los bancos norteamericanos a esa realidad y vendieron carteras de clientes a otros bancos, entre ellos bancos europeos, sin decir que eran carteras de clientes, carteras vencidas, es decir, clientes que no estaban pagando, y esos bancos invirtieron mucha plata y después se dieron cuenta de que los créditos en muchos casos eran incobrables y esto llevó a que Europa se contagiara de la crisis norteamericana, una cuestión que de verdad es indignante. Los estados de bienestar europeos se vieron afectados, porque los estados tuvieron que salir a rescatar a los bancos, porque cuando los bancos quiebran o están a punto de quebrar, me van a perdonar el chilenismo, el que caga no es el dueño del banco, son los cuentacorrentistas que tienen su plata puesta en el banco. Si el banco se mueve con la plata que usted y yo tenemos puesto, nuestro sueldo, en fin, y si el banco quiebra, adiós plata. Entonces los estados tenían que salir a rescatarlo, lo que tuvo que hacer Barack Obama con Estados Unidos, con los bancos norteamericanos. A algunos se les dejó quebrar, a otros se les rescató. Bueno, a Europa le pasó, ¿no? Que el Estado tuvo que salir a rescatar a los bancos para que no se vieran perjudicados las personas que tenían su plata en los bancos, y el Estado se encontró con luego menos plata para poder sostener su estado de bienestar. Por eso es que los bonos o subsidios pueden ser útiles, pero cuando se convierten en un gasto permanente y que no
busca la manera de reducir la pobreza mediante otro tipo de herramientas para que esas personas puedan salir por sus propios medios de la situación en la que se encuentran, esto es una gran dificultad. Los datos son buenos, porque lo primero que tenemos que mirar es que efectivamente hay menos gente en la pobreza porque el Estado las ayuda. Pero lo segundo que hay que mirar, y no por eso menos importante, es qué está haciendo adicionalmente el Estado para que esto no se convierta en un gasto sistemático en el que no se le entregan las herramientas a las personas para que puedan salir de forma autónoma de la pobreza. En medio de eso, ayer conocimos el dato de inflación, que también es una muy buena noticia, menos 0,2% en diciembre, va a bajar la UF en los próximos 30 días, es muy buena noticia, sin duda, a partir de ahora empieza a bajar la UF, casi 80 pesos, que va a ser bien interesante mirar lo que pasa con la unidad de fomento, porque los créditos hipotecarios, los arriendos, y hay muchas cosas que están indexadas, no asociadas a la UF. Pero fundamentalmente la buena noticia también es porque es muy probable que en enero, febrero ya hayamos convergido al rango meta del Banco Central, que es tener una inflación del 3%, que es básicamente tener una inflación muy controlada. Y eso significa que hay incentivos también para que una vez que la inflación está controlada, podamos disminuir un poco más la tasa de interés, por lo tanto haya mayor incentivo a los créditos para inversiones, para proyectos, para compras de vivienda, etcétera, etcétera. O sea, es un muy buen momento. Los dos datos se conocieron ayer justo cuando habló José Antonio Kast, y aquí ahora sí retomo lo que ocurrió en la jornada del día de ayer. Y José Antonio Kast tuvo una mirada bien crítica, habló del gobierno de emergencia, insistió en sus cuestionamientos, apuntó al actual gobierno señalando que hay que sincerar los números porque nos van a entregar un gobierno con una situación fiscal muy difícil. Tenemos que ver cómo en estos días incluso tratan de tramitar a última hora temas que no lograron hacer durante 4 años, etcétera, etcétera. Y eso, por supuesto, que se convierte en parte del debate y la discusión. Y el gobierno salió a responder, primero el presidente Gabriel Boric lo hizo a través de su cuenta en Twitter, cuestionando las declaraciones de José Antonio Kast y citando, entre otras cosas, los datos de pobreza, y desde el gobierno también señalando la cifra respecto a la disminución de la inflación. La inflación, el que la controla fundamentalmente es el Banco Central. Lo que hace el gobierno es no entorpecer la labor del Banco Central, generar algún tipo de incentivo que produzca presiones inflacionarias, pero el control de la inflación lo tiene el Banco Central, no lo tiene el gobierno, y básicamente ciertas políticas públicas administradas desde Hacienda, por supuesto que contribuyen, porque esto no es blanco y negro, pero el que tiene el control de la inflación, el que hace los esfuerzos, fundamentalmente es el Banco Central. Pero como sea, ayer nos encontramos con esta realidad. Y José Antonio Kast insiste en el gobierno de emergencia, y el presidente Boric responde con las cifras de pobreza y las cifras de inflación. Creo que el punto está bastante claro, ¿no? Efectivamente el gobierno es un esfuerzo, pero hay que mirar también que la pobreza no disminuyó por políticas públicas, sino que por políticas de subsidio. Y José Antonio Kast se concentró fundamentalmente en las cuentas públicas. Y hoy día, si usted mira la portada del diario El Mercurio, va a decir, pero bueno, diario de derecha. No, sí, está bien, pero el Mercurio no está inventándole una declaración al ministro de Hacienda actual. Pone en portada entre uno de los titulares que el ministro Nicolás Grau tuvo que sincerar que hay un tercer incumplimiento consecutivo de la meta fiscal, y esto por lo tanto alerta una cierta erosión a la institucionalidad. Hay un estrés en las cuentas públicas. Los analistas consideran muy probable que el déficit estructural sea del 2,8% del PIB, que es un punto por encima de lo que el gobierno se había trazado como meta. O sea que José Antonio Kast tiene un punto. Retóricas más, retóricas menos, le duró poco el traje de estadista, dijo ayer el ministro del Interior, ya citamos las declaraciones de Camila Vallejo. Bueno, lo que hay que poner es primero los números sobre la mesa y luego la pelota a piso, porque al final el que va a tener que echar a andar la pelota de vuelta es el propio José Antonio Kast, y si quedan 60 días, un poquitito más, 62 días para que el gobierno, 61 días para que el gobierno entregue el poder. Y al final el que va a tener que mover de vuelta la pelota es José Antonio Kast. Miremos la cifra y veamos qué de distinto haría el próximo gobierno respecto de la actual para poder mejorar la actual situación. Es verdad que viene con viento de cola, con aires, digamos, más prósperos. El mismo José Antonio Kast ayer bromeaba al respecto, que Dios los quería porque además le había mejorado el precio del cobre. Es cierto, va a tener esa fortuna, pero aquí también hay que mirar cómo se van a administrar las cosas. Así como hemos criticado muy severamente en estas editoriales al comienzo del programa, cuando ha correspondido al gobierno, tuvo 4 años para implementar las políticas que durante años pregonaron, y ya veremos después en el balance final cuáles pudo implementar, cuáles no implementó, cuáles implementó mal. José Antonio Kast ahora va a quedar confrontado con su propio ser, sus propias promesas de campaña, y 4 años después veremos entonces qué es lo que le van a enrostrar a él también como cosas que prometió
y no cumplió, y cuáles por el contrario efectivamente logró implementar. Algunas cosas dijo Jorge Quiroz ayer también en Icare, vamos a hablar de eso, y nos vamos a meter en una controversia que es bien interesante que se generó ayer a propósito de la interpretación sobre los resultados de la PAES. Lo vamos a comentar, vamos a hablar por supuesto de Venezuela también en los próximos minutos, pero nos tenemos que ir a la pausa, 7:22. Andrés Bello abre sus postulaciones para el programa UNAV International College, un innovador programa que permite obtener 2 grados académicos, uno en Chile y otro en Arizona State University, institución ranqueada como la universidad más innovadora en Estados Unidos. Estudia International Business o Computer Science Engineering, con la opción de postular al programa OPT que te permite trabajar legalmente después de graduarte. UNAV International College. Infórmate en unav.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si hay algo que nos da felicidad a todos es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas. Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado. Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Dicen que la juventud es para equivocarse, pero yo aprendí que es mejor tomar buenas decisiones desde el principio. Con AFP Cuprum, tu futuro comienza hoy, por confianza, respaldo y trayectoria. Cuprum, lejos la mejor AFP. En Salfar, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de postventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa. Hola, don José. Buenos días. Oiga, ¿sí? Usted que es el conserje y todo lo sabe. Escuché que pondrán una lavandería autoservicio en el edificio. Sí, pues señora Alicia, una lavandería Prontomatic con lavadoras y secadoras macanudas, oiga. Y se paga con una app súper fácil de usar. Ay, pero qué bueno. No más problemas para secar la ropa en invierno y sin monedas. Sí, pues vio, se viene pronto. Somos Prontomatic y tenemos la solución de lavandería para tu edificio. Conócenos en prontomatic.cl. Prontomatic, queremos verte bien. En Coyahuasi, desafiamos el presente para que el futuro de Tarapacá cobre vida. Hace más de 12 años, a través de alianzas público-privadas, impulsamos la educación técnico-profesional de miles de jóvenes de la región. Tanto en Pica como en Alto Hospicio, nos esforzamos a diario por formar a los futuros talentos que la minería nacional necesita. Porque cuando trabajamos juntos, Tarapacá crece. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. En Entel tenemos a los mejores clientes y eso nos hace una mejor compañía. Por eso junto a Starlink somos los primeros en Latinoamérica en ofrecer cobertura satelital en tu celular. Un servicio exclusivo que ya está disponible para nuestros clientes, llegando a lugares donde otros no llegan. Para que estés conectado, estés donde estés. Entel, contigo en todas. En Principal, nuestra experiencia global como Asset Manager nos permite ofrecer una gestión patrimonial personalizada. Tu futura pensión es parte esencial de ese plan. Por eso te invitamos a invertir en tu futuro y llevar tu APB al siguiente nivel con Principal. Planifica junto a un asesor el portafolio que mejor se ajuste a tus objetivos. Conoce más en Principal.cl. Principal Asset Manager Global en Latinoamérica. Los valores de las cuotas del fondo son variables. Infórmese sobre las características esenciales de inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Universidad Andrés Bello abre sus postulaciones para el programa UNAV International College, un innovador programa que permite obtener 2 grados académicos, uno en Chile y otro en Arizona State University, institución ranqueada como la universidad más innovadora en Estados Unidos. Estudia International Business o Computer Science Engineering, con la opción de postular al programa OPT que te permite trabajar legalmente después de graduarte. UNAV International College. Infórmate en unav.cl. Estás en Ahora es Cuando, con Juan Manuel Astorga. Es Infinita 100.1.
7:29 minutos, las 7:29 minutos. Hay otro tema que ayer marcó la pauta y vale la pena echarle un vistazo un par de minutos al menos, porque es un debate nacional, no sé si es nacional, pero debería al menos ser un debate interesante a partir de un análisis que hizo el ingeniero y doctor en educación Ernesto Laval, que fue compartido por el ex ministro Giorgio Jackson y también por el presidente Gabriel Boric en sus redes sociales. Resulta que Laval revisó los datos de la prueba de acceso a la educación superior, la PAES, que conocimos este lunes, y mostró que entre los estudiantes con mejores puntajes, es decir, el top 10, la mitad estudia en colegios con financiamiento público y la otra mitad en colegios particulares pagados. Nos quedamos fundamentalmente con el ranking de los colegios, ¿no? Decíamos 99 colegios son privados en la práctica, los que tuvieron los mejores puntajes, y solo uno colegio público. Bueno, lo que básicamente muestra este análisis que hizo este doctor en educación Ernesto Laval es que dice que si uno mira el top 10 de los estudiantes con mejores puntajes, la mitad estudia en colegios con financiamiento público y la otra mitad en colegios particulares pagados, como que en el fondo desestima el ranking que conocimos, que nos quedábamos solamente con los 100 colegios. Aquí estamos mirando el 10% de los estudiantes de los mejores puntajes. Y ese dato fue destacado ayer por Giorgio Jackson, que además subrayó que los alumnos de los colegios públicos están repartidos en una cantidad mucho mayor que de los colegios privados. Ha dicho de otra manera que la excelencia no estaría concentrada solo en un puñado de colegios, como ocurre con los colegios del sector privado, sino que es más extendida en los colegios del sector público. Pero aquí empieza la confusión, porque cuando Laval habló de colegios públicos, estaba incluyendo municipales, servicios locales y también particulares subvencionados. Y no todos esos son lo que normalmente entendemos como escuelas públicas. De hecho, esto llevó a una serie de cuestionamientos, entre los cuales está, por supuesto, la investigadora Silvia Eizaguirre, que entiende muy bien de este y de muchos otros temas. Y ella recordaba que solo el 8% de los estudiantes estudia en colegios particulares pagados. El 92% de la matrícula en Chile es de otros establecimientos que no son los colegios particulares pagados. Y por lo tanto, o sea, que el 8% representa la mitad del top 10, significa que efectivamente hay una desigualdad. O sea, si miramos el top 10 de estudiantes con mejores puntajes y la mitad son de colegios particulares pagados y el 8% representa de la matrícula colegios particulares pagados, significa que efectivamente hay un problema de desigualdad. De hecho, hay otra figura, otro experto, el economista Pedro Maiz, por ejemplo, que aclaró algo que también es bastante clave. Aquí lo importante no es solo quiénes están en el top, sino cuántos estudiantes de cada tipo de colegio logran llegar ahí. Y ahí la brecha es enorme. En los colegios particulares pagados, más del 40% de los alumnos están en el top 10 de la PAES. En los municipales apenas el 4,2%. Y en los colegios que están en los servicios locales de educación pública, los famosos SLEP, menos del 3%. O sea, dicho de otra manera, un estudiante de un colegio privado tiene casi 10 veces más probabilidades de estar entre los mejores que uno de un colegio municipal. Ese es el verdadero problema que queda en evidencia. Las oportunidades no están distribuidas de forma pareja, más allá de cómo se presentan los números, y eso es lo que debería preocuparnos más que las interpretaciones sueltas. Entonces, fuiste por lana y saliste trasquilado, en el caso de Giorgio Jackson y el presidente Gabriel Boric, porque tomaron un estudio de Ernesto Laval, que además él después tuvo que salir a precisar que efectivamente no lo dice de esta manera, ¿no? Pero que se induce a un error cuando se habla de colegios públicos y se mete a todos los colegios, incluyendo los particulares subvencionados, en el mismo saco, cuando no todos son establecimientos públicos, como se entiende el concepto de establecimientos públicos. Interesante debate el que se generó a partir de esa discusión. A propósito de educación, ojo con este otro tema, porque nosotros conversamos ayer con el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, en torno a la discusión respecto de la ley de reajuste del sector público, que incorpora una serie de normas. Nosotros hablamos con él, hay unas, decía él, son 129 artículos, creo que ese fue el número que dijo, ¿no? 129 artículos de distinta índole que están dentro del proyecto, entre los cuales está esta famosa ley amarre, que al gobierno no le gusta que la describan de esa manera, pero que en el fondo establece mayores dificultades para poder sacar a los funcionarios a contrata del Estado sin una justificación. Pero hay también otras cosas. Él hablaba de ampliar el giro de Correos de Chile, también de NAP, incluso se habla también hasta de facultades para poder investigar adopciones irregulares o extender la posibilidad del teletrabajo entre los funcionarios públicos. Bueno, hay una medida, hay un artículo que ha pasado medio colado, pero que probablemente va a generar discusión en estos días y que mantiene, de hecho, ya una cierta alerta para los expertos en educación, que es un artículo, el 97 del proyecto, que abre la puerta para suspender la aplicación del CIMSE y simplemente a través de un acto administrativo. Esto básicamente en el artículo que aparece del proyecto dice que la aplicación de las evaluaciones a que se refiere este artículo estará sujeta a la disponibilidad de recursos contemplados en la ley de presupuesto.
Para estos efectos, la Agencia de la Calidad de la Educación, a través de una o más resoluciones exentas visadas por la Subsecretaría de Educación, determinará la no aplicación de una o más evaluaciones, las que deberán fundarse tanto en lo establecido en este inciso como en razones de carácter técnico. Dicho en simple, en fácil, porque aquí les voy a complicar la mañana del viernes, ¿no? Evaluaciones como el CIMSE podrían quedar condicionadas al presupuesto disponible aprobado cada año en la ley de presupuesto y se podría suspender simplemente con un acto administrativo que no requiere pasar por la Contraloría. Este año no vamos a hacer el CIMSE. ¿Por qué? Porque no hay plata o queremos redestinar la plata a otra cosa. La suspensión del examen podría argumentarse en razones técnicas, no solamente financieras también, a partir de este mismo artículo. Esto evidentemente es un problema, porque desarma el arreglo institucional del aseguramiento de la calidad de educación. La ley establece un sistema de contrapeso entre el Ministerio de Educación, la Agencia de Calidad y el Consejo Nacional de Educación para establecer el calendario de las evaluaciones CIMSE, para poder saber qué es lo que luego hay que corregir, porque la medición del CIMSE sirve para mirar: a este colegio le fue peor que a este otro, a este le fue muy bien. ¿Qué está haciendo bien este colegio? Que en una zona pobre, de privada, aún así logra obtener mejores resultados que un colegio en una comuna equivalente, pero no tiene los mismos resultados. Para eso sirve el CIMSE. No es simplemente para rankear y decir, mira, a estos colegios les fue bien, esto les fue mal, ajá, no, sirve para tomar a partir de eso. Permítame decirle esto, se me hace totalmente necesario, pero para poder explicar bien este argumento. Hace muchos años participé muy activamente en el trabajo de la Fundación Educación 2020, que tenía como objetivo, estoy hablando de la década del 2000, 2009, 2010, tenía como objetivo que el 20% más rico de la población tuviera la misma calidad de la educación que el 20% más pobre de la educación, o sea, mejorar la educación de quienes eran más pobres, y ojalá conseguir ese objetivo al año 2020. Ese era el objetivo de la Fundación Educación 2020. Y para eso, lo que había que hacer, entre otras cosas, es mirar cómo colegios en zonas pobres aún así obtenían buenos resultados en las mediciones que se hacían, para que luego uno pudiera observar qué metodologías aplicaban en ese colegio y ver si eran replicables o repetibles en otros establecimientos. Y a mí me tocó hacer esa pega de mirar lo que hacían esos colegios. Pero para eso uno tiene que mirar el CIMSE. Misma herramienta para medir distintos colegios y saber a cuál le fue bien y a cuál le fue mal. Y aquí se abre una ventana de posibilidad de que eventualmente se pueda suspender el CIMSE. Y eso no había quedado puesto, al menos sobre la mesa, en la discusión y en el debate sobre la ley de reajuste al sector público, que tiene que ver básicamente con la administración presupuestaria. Ayer lo analizamos harto, pero ahora había que agregarle este otro elemento. Un par de otras cosas de la crónica del día. Ayer el Senado norteamericano aprobó una resolución que limita nuevas incursiones militares en Venezuela. Es una medida que fue impulsada por demócratas, pero que contó con el apoyo de 5 republicanos, es decir, del partido de Donald Trump. Y esta votación, que ahora tiene que pasar en todo caso a la siguiente Cámara, es muy interesante porque básicamente lo que dice es que el presidente necesita de la aprobación del Congreso para cualquier intervención militar. Más allá de que las características de la intervención hayan sido por razones policiales, que es lo que ha argumentado el gobierno norteamericano, había que detener a Nicolás Maduro porque está acusado de narcoterrorismo, pero se utilizaron a militares para la incursión y por lo tanto la siguiente vez que quiera hacerlo va a necesitar de la autorización del Congreso. Eso es lo que dice el Senado. Hay que esperar que sea aprobado por la Cámara de Representantes. Todavía eso no ha ocurrido y eso debería votarse la próxima semana. Mientras tanto, ayer vimos a Venezuela anunciar la liberación de un número importante de presos políticos, incluyendo extranjeros. No sabemos a cuántos liberó. Parece que el número es bastante menor. Podrían ser unos 10, 12, no se han entregado datos oficiales. Lo que sí se sabe es que aparentemente hay varios extranjeros, entre ellos algunos españoles, que fueron liberados. Pero tratan de descomprimir la presión respecto de los presos políticos. Una de las grandes exigencias por lo demás de la oposición, el gobierno de Delcy Rodríguez trata de mostrar que efectivamente se está avanzando en este gobierno de transición. El problema es que hay presos que salen por una puerta y ayer mismo estaban entrando por otra puerta del mismo recinto, que es un recinto que se llama el Helicoide, que es la cárcel donde van a parar los presos políticos, que podría tener cerca, se calcula solo ese recinto, se calcula que podría tener cerca unos 800 presos políticos en ese lugar. Hay una institución que se llama el Foro Penal que hace los cálculos sobre cuántos
cuántos presos políticos hay y dice que en Venezuela son más de 800 y que podrían estar en este recinto que se llama el Helicoide, que en estricto rigor cuando lo construyeron iba a ser un centro comercial y ahora terminó convertido en una cárcel para presos políticos. Bueno, están saliendo presos políticos, sí, no se sabe cuántos, pero ayer también se informaba que estaban ingresando otros, personas que habían sido detenidas y que la estaban trasladando. Entonces, la verdad es que vamos quedando más o menos donde mismo, ¿no? Es como la rueda de la jaula de la ardilla. Estamos avanzando, pero en estricto rigor, sin movernos para ninguna parte. Y otro tema también que me gustaría agregar es que el presidente Donald Trump ayer anunció que podía haber intervenciones militares en México para combatir el narcotráfico. Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, ha sido categóricamente clara en que no quiere intervención militar y que puede recibir asesoría, asistencia, pero no una intervención directa sin una autorización o venia del gobierno mexicano. Y ayer el mismo presidente Donald Trump dijo también que el gobierno cubano está muy cerca de caer tras la captura de Nicolás Maduro. Si está anunciando o no una intervención militar se ve, digamos, distante y difícil. Ahora, los gringos tienen sus propios dolores de cabeza, porque ayer se produjo un episodio bien brutal en Minneapolis con la policía antimigración, que se llama ICE, o así se le dice en Estados Unidos, que mató a tiros a una mujer. La detuvieron, la mujer cuando intentó como reacomodar el auto, además en una situación muy nerviosa porque la estaban apuntando permanentemente. Uno de los funcionarios interpretó como que se quería dar a la fuga y le disparó en varias ocasiones. 3 balazos recibió la mujer y murió. Esto ha provocado la indignación en Minneapolis. Ya se han convocado a protestas. El año 2020, la rodilla de un policía sobre el cuello de un afroamericano, George Floyd, encendió una protesta brutal en Minneapolis también. Y hoy, que la gente en Estados Unidos anda con la mecha muy corta respecto a este tema de cómo está actuando la policía antimigración, está generando también una preocupación. Ayer el gobierno norteamericano salió a respaldar con todo a este funcionario antimigración, dijo que la mujer había tratado de atropellarlos, pero la verdad es que hoy día la gran cantidad de imágenes que hay dando vueltas, celulares, cámaras de seguridad, en fin, muestran que no es esa la realidad de lo que se describió como que ella había tratado de atropellarlos y darse a la fuga. Y además ha elevado el debate sobre cuándo correspondería utilizar un arma de fuego en una situación como esta. Así que ojo también con lo que está pasando allí en torno a este caso. 7:41 minutos. Era un 20 de enero del 2020, perdón, era un 9 de enero del 2020, mientras Harry Styles estaba ahí terminando de preparar este disco que incluía Adore You. China informaba a la Organización Mundial de la Salud, tenemos un problema. Ya el 2019 se había informado de que había aparecido una gripe que era muy resistente, pero fue un día como hoy, 9 de enero, cuando le informa que la enfermedad que había descubierto en Wuhan era causada por un nuevo tipo de coronavirus y que no había cómo enfrentarlo. La Organización Mundial de la Salud toma los primeros antecedentes y enciende las alarmas algunos días después. Ya veríamos como a mediados de marzo, aquí en Chile, teníamos que encerrarnos para evitar el contagio de esta pandemia. Bueno, fue un día como hoy, un 9 de enero, cuando los chinos alertaron a la Organización Mundial de la Salud. Recordando un hecho de la historia, nos vamos a ir a la pausa. Con Principal Asset Management accedes a oportunidades de inversión que trascienden fronteras, combinando la experiencia global con un profundo conocimiento de los mercados locales. En Latinoamérica y el mundo invierte a través de Principal. En Prontomatic tienen más de 35 años operando lavanderías autoservicio en Chile, Perú y Colombia. ¿Necesitas una lavandería en tu edificio? Prontomatic es la respuesta. Conoce más en prontomatic.cl. Prontomatic, queremos verte bien. La nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti, porque tienes experiencias únicas en deportes, panoramas, descuentos y cashback en tus compras, soluciones de inversión y financiamiento dentro y fuera de Chile. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vamos a la pausa y volvemos. Quédate con lo importante. Juan Manuel Astorga revisa la actualidad de cada mañana. Esto es Ahora es Cuando, en Radio Infinita.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas. Por solo 31,990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46,990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com. ¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl. ¿Sabías que la lana es rica en nutrientes y puede convertirse en un poderoso fertilizante líquido para revitalizar el suelo? El Centro Ovisnova de Innovación y Desarrollo para Ovinos del Secano de la Universidad Santo Tomás en Talca lidera una investigación para transformar lana de baja calidad en un fertilizante natural que permite recuperar suelos afectados por la desertificación, reduciendo la dependencia a químicos externos y promoviendo la sustentabilidad. Universidad Santo Tomás cuenta con 9 centros de investigación e innovación para contribuir al desarrollo sostenible de Chile y resolver problemáticas globales, nacionales y regionales. Universidad Santo Tomás, la red transformadora de Chile. Si buscas invertir o cambiarte al departamento de tus sueños, en Inmobiliaria Grupo Coloso lo hacemos fácil. Encuentra oportunidades en Antofagasta con entrega inmediata y futura, y en Santiago y Ñuñoa con excelente ubicación y a pasos del metro. Aprovecha las oportunidades acogidas al subsidio de la tasa del crédito hipotecario. Quedan pocos cupos. Conoce estas oportunidades y mucho más en grupocoloso.cl. Con tu crédito de salud Caja Los Andes puedes aliviar tu bolsillo comprando medicamentos de calidad a precios justos. Porque en Farmacias del Dr. Simi y Caja Los Andes ponemos tu bienestar como prioridad. Aprovecha este beneficio de manera consciente y responsable. Ya lo sabes, si tu presupuesto es limitado, utiliza tu crédito de salud Caja Los Andes en todas nuestras farmacias. Consulta términos y condiciones en farmaciasdoctorsimi.cl. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, palabras con poder. Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios, en la 100.1. Esto es DF en Infinita. DF en Infinita es una presentación de Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Ya estamos de vuelta. En ISAPRE Colmena, cuidar tu tiempo es importante y por eso cuentas con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud, dice Colmena. Estamos junto a Carolina León, periodista del Diario Financiero. ¿Qué tal, Carolina? Hola, querido, ¿todo bien? Que viene harto el micrófono. Acerco. Eso, exacto. ¿Todo bien por acá y tú? Muy bien, pues ¿cómo estuvo Icare ayer? Intenso y me atrevería a decir que muy entretenido. Todo entretenido, sí. Sí, estuvimos con un José Antonio Caz, un poco, yo lo diría en términos bien simples, dicharachero en cierta forma. Efectivamente. Bueno para la talla, bromeando mucho en torno a la conformación del gabinete. De hecho, era muy cómico que él comentara más de una oportunidad que no iba a confirmar nombres ni nada de eso. Pero al mismo tiempo, en varias oportunidades decía, veo varios rostros que nos van a acompañar. Dio muchos agradecimientos a nombres en particular, Jorge Quirós, Claudio Alvarado, José García Ruminot, que son los nombres que suenan para Hacienda, Interior y Sexpress. Entonces, hubo más de un guiño. Hubo guiños más directos como a Arrau, a quien... Martina Arrau. Que suena en obras públicas. En obras públicas. De hecho, en algún momento estaban hablando de los corredores biosánicos y Caz decía, no hay plata. Pero si tienen dudas al respecto, quieren aclarar algo, hablen con Martina Arrau. Entonces, fue bien poco sutil en cierta forma. Ya. Entonces, claro, vimos a un José Antonio Caz comparado de su círculo de hierro, al menos en materia económica, generando ya los primeros puentes con el mundo empresarial ya formal. O sea, ya se había juntado con la CPC, pero ahora fue un encuentro un poco más transversal. Y con un Jorge Quirós particularmente ya posicionado básicamente como ministro de Hacienda. O sea, Jorge Quirós ayer hablaba y exponía básicamente ideas de lo que se va a hacer
en términos de la simplificación de ciertos permisos sectoriales, como ministro de Hacienda. O sea, la sorpresa sería más bien que a él no lo nombraran en ese caso. Claro, y de forma muy explícita, porque de hecho él decía, vamos a llegar en marzo con los decretos de ley escritos, los proyectos de ley escritos. Él hablaba también de que se iban a hacer los esfuerzos para trabajar durante febrero con el Parlamento, pese a que la gente se tomara vacaciones. Entonces, claro, él ya como que no estaba hablando como el coordinador del equipo económico, ya estaba hablando como ministro de Estado de forma pura y directa. Y eso de alguna manera es como, si ya se sabe que va a ser Jorge Quiroz, no tiene ningún sentido como tratar de hacerse el loco. Exactamente. No, y habló de varios temas bastante interesantes, dio hartos lineamientos de lo que se viene, como tú mencionabas, un poco de cómo destrabar las inversiones, particularmente qué van a hacer. Hizo muchos guiños a algunos sectores, por ejemplo, en minería particularmente. Él habló de que se iban a identificar los proyectos en los que se pudiera aumentar la producción. En construcción dio varias señales, se van a eliminar un montón de permisos, se van a facilitar algunos tratamientos en las oficinas de obras municipales. Habló de regularizar un poco el sector y de la liberalización del suelo. Entonces, claro, ya está. Él tenía su hoja de ruta completamente clara. Habló también de la agenda laboral, mucho énfasis en la exportación de servicios como unas nuevas oportunidades laborales, particularmente para la gente joven. Habló mucho de esta fórmula, de este beneficio tributario a las empresas que apuesten por la contratación de trabajadores que podrían caer en la informalidad o gente joven. Entonces, claro, básicamente dio toda la hoja de ruta. De hecho, fue muy interesante porque la conversación, el evento mismo, era un evento para que los empresarios escucharan al presidente electo. El presidente electo dio un discurso, habló bastante rato, fueron cerca de 48 minutos. Pero claro, después en el panel de preguntas, que era más particular, Kast decía, como yo no soy experto y por eso pido que suba al escenario Jorge Quiroz. Entonces, claramente todo el respaldo que se dio y toda la dinámica es ya de este hombre que me acompaña, va a ser mi ministro de Hacienda. Ya. Igual, la exposición de Jorge Quiroz a mí me resultó bien interesante porque... de alguna manera, como quien va despeja anticipadamente dudas. O sea, José Antonio Kast está actuando en la práctica, no tomando decisiones, pero anticipando las decisiones que va a tomar, de alguna manera, de una forma como un incentivo a que los inversionistas empiecen ya a proyectarse, a tomar decisiones de forma rápida. De hecho, la lectura con la que quedaron varios empresarios, con los que ayer el equipo de Diario Financiero conversó, era un poco eso, como que se aclararon, se aterrizaron algunas ideas, entonces quedó como esa sensación de, se va a mover la aguja, se van a poder hacer más cosas. Hay varios que quedaron con una muy buena impresión, entonces claramente el tablero se está ajustando. Y eso sumado a que, más allá de Jorge Quiroz, ya se están conociendo los nombres de los otros personajes que también van a acompañar. Antes de ir a eso, cuando decía Jorge Quiroz, por ejemplo, esta idea de desarmar o desmantelar la maraña regulatoria que asfixia la construcción, que es el 70% de la formación bruta de capital fijo. Sí. O sea, es un dato muy importante. Él decía, eliminar 1.500 circulares acumuladas por décadas que hoy permiten a directores de obras municipales y seremis paralizar proyectos de forma muy arbitraria. Tal cual. ¿Quién no lo ha vivido, no? O sea, con lo que ocurre con efectivamente la dirección de obras municipales, y que se va a ejecutar mediante una sola circular que va a reducir la normativa a apenas 11 circulares, o sea, pasar de 1.500 a 11 circulares, lo que sin duda busca liberalizar el uso de suelo. Tal cual. Y de hecho no es lo único. Relacionado a eso, también habló de eliminar 15.000 instructivos de departamentos de las obras municipales. O sea, claramente ahí la mano que se va a meter al sector va a ser importante. Y probablemente eso va a impactar en que vamos a tener más proyectos. De hecho, él hablaba, básicamente su diagnóstico era que las viviendas son caras por varios factores. Y varios de eso era porque él decía, las hacemos más caras. Y es porque claramente él apuntaba que había tanta cosa burocrática, administrativa, que básicamente se terminaban encareciendo y ese costo se terminaba traspasando a las personas. Y por eso él hablaba, de hecho, su lectura era que la solución no es avanzar únicamente en un pie cero u otras fórmulas, sino que se tiene que abordar el problema de fondo, que es justamente la excesiva burocracia y tramitación que también hay detrás del tema. Ahora, yo creo que pueden haber expertos que puedan tener otra lectura. Esto finalmente se va a ir aterrizando una vez que ya lleguen al gobierno y nos digan concretamente cuáles van a ser las circulares que se van a eliminar, de qué forma y todo eso. Ya. Vamos ahora entonces a otros nombres. Así como vamos a la trastienda de lo que pasó ayer en Ica. Gabinete. Ayer habían varios nombres. De hecho, por ejemplo, estaba María Jesús Golf, que ella es parte del equipo cercano de Kast y que suena como próxima ministra de Desarrollo Social.
estaba José García Ruminot, actual senador que deja el cargo ahora en marzo. Y que él es bien sincero porque a él le preguntaban como, senador, va a ser ministro, se reía, contestaba jugando, entonces claramente ya está totalmente definido. Y habían otros nombres que si bien ayer quizás, no recuerdo exactamente todos los nombres que ayer estaban en la actividad, pero ya hay cierta claridad de quiénes van a aterrizar en el gabinete. Por ejemplo, la periodista Mara Cedini va a ser la vocería de gobierno. Es lo que se insiste, pero hay quienes dicen que eso no va a pasar. Yo creo que acá hay que dejarnos sorprender. Estos son los nombres que suenan por ahora, pero claramente siempre está el factor duda. ¿Qué periodista le gusta? Déjese sorprender. Es como, no, a mí me... Te va a pasar. Certeza. Mira, si a mí también me gusta la certeza, pero en política siempre hay cambios. A cualquiera que está acá escuchando, a cualquiera le dicen, oye, necesito hablar contigo, pero no te puedo contar ahora, así que te cuento mañana. Y uno dice, no. Si a cualquiera le pasa que quiere que le cuenten al tiro, imagínate un periodista. No, sí, es horroroso. En realidad, es horroroso. O sea, a uno no le pueden decir, oye, necesito contarte algo, pero no puedo ahora. Y es como... En realidad es porque me estoy engañando y quiero ver esto con optimismo. Déjate sorprender. ¿A dónde? Iván Poduje, por ejemplo, suena en vivienda. Entonces, claro, hay nombres que aparecen, pero sin embargo, si bien hay nombres que suenan, el presidente ha insistido en que no ha confirmado a nadie, pero además hay carteras que está costando bastante levantar candidatos. Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, con seguridad y el Ministerio del Trabajo. En algún momento sonaron con fuerza ahí algunas alternativas, como por ejemplo Cecilia Cifuentes, Alejandro Weber, pero pareciera por las conversaciones que hemos estado teniendo que ya son alternativas que ya no están sobre la mesa y se está dificultando un poco el tema. Particularmente en el Mintraf se está dando el desafío de que es una cartera que históricamente ha sido muy apetecida, porque es una cartera muy expuesta, con muchos desafíos, o sea, muy ciudadana, pero particularmente por el enfoque que le quiere dar la futura administración, pareciera que no está logrando convencer a las alternativas sobre la mesa, en cierta forma. Porque claro, va a tener el desafío de terminar de implementar la reforma previsional, hay harta dudas sobre los temas laborales, se ha hablado mucho de perfeccionar, revisar algunas leyes. Por el lado de la ET probablemente va a haber mucha pega, pero claro, hasta ahora no hay un nombre definido ya para esa cartera, así que yo creo que aquí somos varios los que estamos llamando todos los días, vueltos monos, intentando saber el avance de las conversaciones, pero claramente se está dificultando. Y yo creo que aunque haya nombres que suenen firmes, por ejemplo Pérez Maquena sigue sonando, liderando las conversaciones para Cancillería. Nos guste o no nos guste, yo creo que el factor sorpresa tenemos que estar preparados para ello. Ahora, digamos que estamos sonados, digamos. No, totalmente. O sea, igual yo creo que va a haber poco margen para sorpresa. O sea, yo creo que los nombres que ya están ahora sobre la mesa son los que van a estar ocupando algún cargo. Pero claro, el presidente ha sido bien enfático, ayer tiraba la talla, de hecho dijo, el 20 de enero van a conocer a los 15 ministros, 18, o 20, o 22. Y de hecho incluso bromeaba que podíamos pasar de 25 a 30. Dejó muy abierta la puerta que quizás van a haber ministros, triministros, o quizás no. Fue muy juguetón con cómo presentó la dinámica. Se reía mucho de la prensa que seguimos especulando en torno a los nombres. Entonces, claro, a la larga, las definiciones concretas las vamos a conocer el próximo 20 de enero. Ya. Tenemos algo más que destacar, porque estaba Eduardo Frei ayer en Icares. Sí, tienen una relación muy estrecha. Mucho compañerismo se transmitió. Casi le hizo varios agradecimientos. Y de hecho, algo que me llamó particularmente la atención es que no solo hubo guiños, en cierta forma, a Frei y lo que logró también él o cómo ha estado apoyando ahora, sino que también hubo guiños a la ex competencia presidencial de José Antonio Kast, Janet Jara. Si bien no la mencionó explícitamente, dijo que en materia de monumentos y otros temas, ella había hecho varias propuestas que él estaba dispuesto a considerar, que le iban a cobrar la mano en cierta forma. Entonces, claro, se mostró un José Antonio Kast muy abierto, tanto a escuchar a los empresarios, darle su hoja de ruta, agradeciendo a Frei, haciéndole este guiño a Jara, y al mismo tiempo también vimos un José Antonio Kast muy crítico con el gobierno ya saliente de Gabriel Boric. Así que fue un mix, yo creo que me atrevería a decir que fue una dinámica bien entretenida la que vimos ayer en Icares, y se notaba en el público. Ya. Bien, pues Carolina Loyo conversando con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Carolina. Que estés bien, querido. Chao, chao. 7:58. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.1. DF en Infinita fue una presentación de Colmena está contigo. Juntos cuidamos.
Estas son las noticias. Ahora en Infinita con Antonia Moreno. Ahora en Infinita, palabras con poder. Muy buenos días, ¿cómo están? Cuando son las 8 de la mañana actualicemos información aquí en la 100.1 e infinita.cl. La PDI realizó allanamientos en 2 edificios ubicados en el barrio Meix en el marco de una causa por la mafia china. En este contexto, un ciudadano chino que notó la presencia de los funcionarios policiales se lanzó desde la ventana de un tercer piso, cayendo al menos uno. Paula Narváez presentó su renuncia anticipada como embajadora de Chile ante la ONU. El motivo de su salida radica en que obtuvo un puesto en la dirección regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas con sede en Panamá. Las autoridades detuvieron a 6 personas por tráfico de drogas en la comuna de Padre Las Casas, en la región de la Araucanía. De los imputados, 5 de ellos fueron enviados a prisión preventiva. Y en materia internacional, agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas dispararon contra 2 civiles, dejándolos heridos en Portland en una zona residencial. Esto ocurre a menos de un día de la muerte de una mujer en Minneapolis en manos de agentes de ICE. Bien, cuando son las 8 de la mañana con 1 minuto, dejamos hasta acá el resumen de noticias. Los invitamos a que sigan en sintonía de la 100.1 e infinita.cl, que ya continúa Ahora es Cuando. Fueron las noticias. Ahora en Infinita con Antonia Moreno. Sigue junto a Infinita por la 100.1, palabras con poder. BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 31,990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46,990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com. Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Con Banco Estado, así se siente tu artista favorito. Y el match point del partido. Porque Banco Estado es emoción para todos y cada uno. Accede a preventas y descuentos exclusivos en conciertos, deporte y cultura, estés donde estés. Nos mueven más de 16 millones de personas. Súmate ya. Banco Estado. Emoción para todos y cada uno. ¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl. Desde hoy, comprar un usado dejó de ser una preocupación. En Pompeyo Usados, llévate tu auto con seguro y garantía incluida por 1 año o hasta 2 años, que te protege de robos, siniestros y fallas mecánicas. Vehículos revisados y certificados para que compres con total tranquilidad. Recibimos tu auto en parte de pago y si el auto que te llevas no te convence, vienes y lo cambiamos. Así de simple. Pompeyo Usados, tu próximo auto viene con garantía de tranquilidad, 100% incluida. Pompeyo Usados, nuestra garantía, tu tranquilidad. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, palabras con poder. Opinión y diversidad. Juan Manuel Astorga sigue contigo en Infinita. Ahora es cuando por la 100.1. Es una presentación de Conoce Internet Seguro de Entel Empresas. VPX, outsourcing de remuneraciones. Con Ford, haz que cada kilómetro cuente. Ready, Set, Ford. Sixt, Rent a Car. Salesforce, el CRM número 1 del mundo. Dale un giro a tu verano con León y gana. Southbridge, compañía de seguros. MDS Hoteles de Concepción y Chillán. Descubre una experiencia de diversión y descanso. Y Scotia Pyme, por 3 años, mejor banco Pyme.
8 de la mañana con 4 minutos, a las 8 con 4 minutos estamos de vuelta. Vamos a conversar en Ahora es Cuando con Ignacio Larraza, el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Vamos a analizar la encuesta de caracterización socioeconómica CACEN 2024, cuyos resultados preliminares se conocieron en el día de ayer. Ignacio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, parto así, pregunta abierta, ¿no? Carta abierta. Primero hablemos de los cambios metodológicos, ¿no? De la encuesta de caracterización socioeconómica, que era necesario y que finalmente se aplicaron y ayer se trataron de explicar también. Digamos cuáles son esos cambios más importantes. A ver, hay cambios bien importantes. Uno, que es la estructura de consumo. Como tú sabes, la encuesta se basa en la canasta básica de alimentos y en el tiempo va cambiando la estructura de consumo. Hay productos que uno antes consumía, los que somos más antiguos, por ejemplo, se compraba aceite litreado. Hoy día se compra aceite envasado para las casas. Entonces va cambiando la estructura de consumo. Los alimentos para mascotas antes no estaban dentro de la canasta de consumo, hoy día sí lo están. Va cambiando la canasta de consumo. Entonces eso es un cambio, yo te diría, importante. Pero el cambio más importante es el que se refiere al arriendo imputado. Antiguamente se imputaba como ingreso el arriendo de las personas, como ingreso el arriendo de las personas que no arriendan. Entonces, si yo soy propietario de una vivienda, se me sumaban a mis ingresos 200, 300 mil pesos, que era el arriendo posible de imputarme. Pero hoy día, con todo lo que hemos visto, con el alza de los precios de la vivienda y todo eso, hay sobre todo personas mayores que, claro, tú les puedes imputar un arriendo por poseer una vivienda, pero ese arriendo imputado no les permite salir al supermercado a comprar arroz o pan. Entonces, ahí también hubo una corrección bien importante. Ya, se hace esta corrección para la medición. ¿Se le agrega, pero hay alguna otra cosa más que se le haya cambiado? Porque nosotros ya hemos mirado que la pobreza se puede medir de distintas formas, la multidimensional. Exacto, o sea, la pobreza por ingreso, que es la medición más clásica, que es la más histórica, básicamente esos son los cambios. El cambio de la canasta de consumo y, bueno, asociado a esto del arriendo imputado, te diría que hay, entonces se generan dos líneas de pobreza, una para las personas que arriendan y otra para las personas propietarias. Es importante esto porque en Chile la proporción de personas propietarias es muy alta en el contexto mundial. En Chile hay mucha gente que es propietaria, pero como te decía, dado la política de subsidios a la vivienda que hemos tenido históricamente. Entonces, en ese sentido, el considerar el arriendo imputado es un cambio metodológico bien importante. Ya, y a partir de ese resultado, miremos entonces qué es lo que arroja la encuesta de caracterización socioeconómica. Bueno, lo que arroja es una disminución de la pobreza. Es importante también, el gobierno ayer dio a conocer los resultados, que con la medición antigua, que hay que mantenerla en el tiempo para darle comparabilidad, y con la medición nueva, en ambas mediciones la tasa de pobreza cae, lo que es una buena señal para el país y una muy buena noticia para el país, que a pesar de que hemos tenido un crecimiento económico lento en estos últimos años, la pobreza caiga, es una buena noticia para el país y debe alegrarnos a todos. Ya. Cae, pasa del 20 como tanto al 17 como tanto, ¿no? O sea, sí, eso es la nueva medición. La nueva 20,5 cae a 17. La medición que teníamos antes, la histórica, cae de 6,5 a casi 5. Entonces, igual es una disminución. Chile ha tenido en las últimas décadas, en los últimos 15 años, una trayectoria de disminución de la pobreza que se interrumpió en los años 2020, producto de la pandemia. Entonces, es muy satisfactorio ver de que recuperamos, por así decirlo, la trayectoria hacia la disminución de la pobreza. Ya. Si nosotros tomamos ese dato, entonces podríamos decir que la pobreza se disminuye en función de qué razones, porque esto es lo realmente relevante, o sea, el dato no es solamente el dato, ¿no? Claro, ahí hay un tema a indagar en mayor profundidad, porque en verdad la mejora de la pobreza, particularmente los deciles, para los que nos están escuchando, deciles son 10%, y el primer decil es el 10% más pobre de la población. Y el último decil, el decil 10 es la persona más rica, y los deciles 1 y 2, es decir, el 20% más pobre, en verdad la mejora en los ingresos está dado por los subsidios monetarios.
no es por el ingreso del trabajo. Entonces ahí hay una cuestión preocupante y positiva a la vez. Puede ser contradictoria mi afirmación. Es preocupante porque lo que más sube y las transferencias monetarias, las pensiones, los bonos, etcétera, pasan a ser parte del 60% de los ingresos de ese segmento de las personas. Entonces, es positivo por un lado porque quiere decir que la política social está funcionando y está llegando a los más pobres, y dentro de esos segmentos tenemos personas mayores que probablemente tienen más dificultades de ingresar al mercado del trabajo. Es preocupante porque en ese segmento también hay gente que podría estar trabajando. De hecho, el desempleo de los primeros quintiles ha aumentado. Entonces, ahí hay un fenómeno que ha sido bien discutido en Europa y en Estados Unidos, que es, si tú quieres, lo que los gringos han llamado la dependencia del bienestar. Hasta qué punto el tener ingresos asegurados te desestimula a buscar empleo. Y eso ha sido un tema que se ha discutido mucho en la política social europea y norteamericana. Ahora, en Chile, obviamente que entre ayer y hoy no alcancé a analizar los microdatos, vi solamente los datos que publicó el ministerio. Sabemos que el primer quintil ha aumentado la población de gente mayor. Entonces, también uno no puede exigirle a las personas mayores que salgan a buscar empleo. Hay pensiones. Ya, vamos a desagregar ahí respecto de los adultos mayores en un momento más, pero déjame ir un paso atrás, que es muy interesante lo que tú estás describiendo. O sea, todo lo que estamos conversando es súper interesante, pero hemos visto que la discusión, y probablemente se va a quedar instalada algunos días, en que la disminución de la pobreza se dio más bien fundamentalmente focalizada por los subsidios entregados por el Estado. ¿Cuánto de eso uno podría afirmar, primero, que es cierto o no? O sea, ¿cómo podemos saber si efectivamente esa disminución de la pobreza, si, digamos, me he entendido que la pobreza disminuyó más allá de cuál sea la metodología para medirla, se produjo por subsidios y por aportes o transferencias directas de parte del Estado? Efectivamente, no, eso es así. Y como te digo, los ingresos autónomos, que son fundamentalmente los ingresos del trabajo más otros ingresos que las personas puedan tener, qué sé yo, si tú arriendas una casa, si haces alguna cosa esporádica, en fin, esos son están primero los ingresos del trabajo, que son los sueldos y salarios, y después están los ingresos autónomos, que como te digo, se le agregan algunas cosas, como rentas que tú puedas tener, si tú produces algunas cosas en tu casa, etcétera, eso te lleva a los ingresos autónomos. Entonces, en el primer quintil, los ingresos autónomos están estancados, están más bajos que los ingresos autónomos del año 2017 prepandemia. Y lo que hace que los ingresos monetarios, espero que nuestros auditores y auditoras sigan esta explicación, lo que hace la diferencia entre autónomos y monetarios es la suma de estas transferencias monetarias, que están las pensiones, los bonos, etcétera, etcétera. El ingreso autónomo es el que produje yo solo. Tú produces solo, que vienen del trabajo, o qué sé yo, si tú vendes en tu casa una torta. ¿Qué ingreso? Exacto. ¿Se considera como ingreso autónomo la pensión que yo mismo ahorré? No. No, esos son los subsidios monetarios. Claro, pero me llama, digo, ¿por qué sería un subsidio si es pensión que yo mismo ahorré? Claro, no me la subsidió nadie. Exacto, pero en términos genéricos se habla de subsidios monetarios, pero en la práctica uno podría ocupar otra nomenclatura que son transferencias monetarias. Claro, pero por eso puede inducir a una cierta distorsión. Ok, una cosa es el ingreso autónomo y otro son los ingresos monetarios. Exactamente. Ya. Y lo que estamos viendo es que hay una disminución de la pobreza fundamentalmente porque hay aportes a esas personas que no es por digamos, por mano propia han logrado salir, que te entregaron las herramientas para poder salir de la pobreza. Ahora, eso es bueno, como te digo, en una parte, porque quiere decir que la política social está funcionando. Entre medio tuvimos una PGU que es importante, es un costo muy importante para el país, esta pensión general universal, y está bien que las personas mayores que por alguna razón llegaron a la edad de jubilación y no tienen ingresos propios, ingresos autónomos propios, bueno, puedan tener esta pensión general
universal que les compense. Entonces, eso está bien por un lado. Y lo que nos falta ver, porque no he visto los microdatos, es saber qué proporción de estas personas son mayores y por lo tanto no potencialmente incorporables al mercado del trabajo versus personas que sí podrían incorporarse al mercado de trabajo, y en qué medida el tener ciertos ingresos asegurados te está desincentivando en la participación del empleo. Ya, eso es probablemente uno de los puntos que puede generar discusión. Ahí hay que meterse y hay que indagar. Si quieres lo vemos en un minuto más. Nosotros como Centro de Políticas Públicas hicimos varias propuestas a las campañas presidenciales. Yo creo que el sistema de incentivos al empleo está bastante cuestionado. Hablemos de eso porque por supuesto que uno va a agradecer siempre que el Estado ayude a quienes están pobres. Para eso está la política social. Pero después, cuando uno hace un doble clic respecto de cómo se aplica la política social, lo que uno esperaría es que esa persona luego pueda generar sus propios ingresos para salir de la pobreza y no tenga que depender del Estado. No porque sea así como, qué lata, este gallo es una carga, sino porque en el fondo puede ocurrir que en algún momento el Estado tenga menos recursos y por lo tanto esa persona vuelve a caer en la pobreza. Exacto. Entonces, hablemos de las políticas en términos de el incentivo para la generación de empleo o para que esas personas logren ingresar al mercado laboral. Mira, ahí tenemos un tema de arrastre largo, que es todo lo que es la intermediación laboral. Las oficinas municipales de intermediación laboral en verdad son bastante pobres en su capacidad de gestión. Los municipios, hay algunos que lo hacen súper bien, pero fuertemente no tienen toda la capacidad de recorrer las empresas, los espacios de generación de empleo en sus comunas. Llegan a los municipios gente con muy bajos niveles de capacitación y entonces tenemos un nicho que es importante, que es la capacidad de gestión que tiene la intermediación laboral. Ese es un punto bien importante. Y por otro lado, el CENSE y los sistemas de capacitación que tenemos va bastante rezagado respecto de los cambios del mercado del trabajo. Nosotros hemos visto, ponte tú, de que hay oferta laboral, no mucha, pero la hay. Veíamos, ponte tú, para darte una cifra, había cerca de 30.000 empleos agregados en que había oferta laboral por la ENADEL, por la encuesta de demanda laboral, que no podían ser ocupados porque las personas no tenían las competencias requeridas o no se producía este encuentro, este match entre oferta y demanda. Entonces, yo te diría, la intermediación laboral es un tema a solucionar, y por otro lado, la capacitación que sea mucho más dinámica. Y yo creo que ahí hay dos temas bien importantes. ¿Por qué? ¿A qué te refieres con capacitación más dinámica? En capacitación, en competencias, por ejemplo, en temas de digitales. Hay personas mayores que podrían tener una capacitación bien precisa en temas digitales y por alguna razón no les llega esa capacitación en el momento oportuno, y aunque tú estés en un cargo de seguridad, aunque tú seas un chofer del transporte, tú necesitas hoy en día tener acceso a competencias digitales, y si no las tienes, bueno, se pueden adquirir y a lo mejor se pueden adquirir con cursos de no tan largo plazo. Entonces ahí hay un tema entre oferta y demanda en el sistema de capacitación. Yo te diría que en general las evaluaciones que se han hecho del sistema de capacitación, de los subsidios al empleo, no han sido positivas. Entonces ahí nos falta mejorar esos esquemas. Se han hecho incentivos al empleo joven que tampoco han funcionado muy bien. Entonces yo te diría que todo lo que es toda la política de incentivo a la incorporación de las personas de menos recursos al trabajo, ahí nos falta bastante que avanzar. Ya. Nosotros tenemos un segmento de la población que está envejeciendo. Sí. Y tenemos dificultades para generar, de hecho, puestos de trabajo a partir de los 55 años muy marcadamente. Y 55 años estamos hablando de personas jóvenes, ¿no? O sea, unos niños. Para mí, unos niños. O sea, imagínate, yo que voy camino para allá. Oye, ¿qué estamos haciendo para poder corregir este problema? Porque ahí tenemos un crecimiento en la brecha en términos de cantidad de personas muy relevante, o sea, es muy importante. O sea, uno, digamos, lo que está mirando es que a medida que se va acercando a un cierto rango de edad, corre mucho riesgo de empobrecerse. Ahí hay un tema cultural
que es bien complejo, que en Chile las personas de 50, 55 años les cuesta mucho encontrar empleo, nadie te contrata pasado esa edad, te miran con cierta desconfianza, hay un tema cultural, partamos por eso. Y en segundo lugar, yo diría que lo más importante ahí es algo de flexibilización del mercado del trabajo. Puede que naturalmente una persona de 60 años o más quiera dedicarse a sus nietos, quiera dedicarse a su familia, pero seguir participando en el empleo en media jornada, en un trabajo más esporádico, etcétera. Y ahí yo te diría que hay un tema de legislación, pero también hay un tema, como te decía, cultural. ¿Puede una persona trabajar media jornada flexible? De todos modos lo puede hacer, pero las empresas y el mercado del trabajo como que no ha sabido reaccionar a eso. Y yo creo la legislación se los hace más difícil también, ¿no? La legislación se los hace más difícil. Entonces yo te diría que ahí nos falta mucho por avanzar y tal como tú lo decías, en la medida que nos vamos envejeciendo todo, yo creo que se va a empezar a entender que necesitamos esa oferta de trabajo que por alguna razón hoy día la dejamos de lado, pero el día de mañana vamos a necesitar que esas personas de 50, de 60 años trabajen media jornada, trabajen 2/3 de jornada, entren y salgan y le demos flexibilidad, y efectivamente la legislación no ayuda tanto en ese sentido. ¿Cómo es la realidad comparativamente con otros países respecto a este segmento de la población? Yo te diría que en otros países se está incorporando más fuerte la población mayor, pero siempre hay un rezago, siempre hay un rezago, pero sí hay más flexibilidad, o sea, ponte tú en educación. En educación tenemos estimado un déficit de profesores a futuro. Bueno, ¿qué pasa con los profesores que están jubilando? Tú los puedes reincorporar, pero los puedes reincorporar con una carga menor, con una carga laboral menor. Ahí hay un tema de nuevo de cómo se encuentran oferta y demanda. Claro, si tú tienes 5, 10 horas de clase, pero en distintas comunas te va a costar desplazarte. Obvio. Probablemente el costo de desplazamiento va a ser más grande que el trabajar esas 5 o 10 horas en distintos colegios. Entonces, ahí hay que organizar. Pero hoy día, con la inteligencia digital, con toda la capacidad de datos que tenemos, se puede ir transformando eso y dar facilidades para que ese profesor o profesora pueda incorporarse con algunas horas aquí, otras horas en el colegio al lado, pero claro, si lo hacen cruzar 5 comunas para dar sus 10 horas, sus 5 horas a la semana, va a estar bien complicada esa persona. Ya, tenemos el segmento de los adultos mayores o de las personas de mayor edad enfrentando esta dificultad. La encuesta de caracterización socioeconómica mostraba una disminución de la pobreza en términos, digamos, transversales, así, digamos, hombre, mujer, sí. Regiones. ¿Hay algo que, sin embargo, deberíamos mirar también con un poquito más de preocupación? A ver, yo creo, mirando el lado positivo, lamentablemente la región de la Araucanía sigue siendo la región con la tasa de pobreza más alta del país. Ahí tenemos un problema importante. Sin embargo, yo siempre he destacado ahí que ojo con la región de la Araucanía, porque es una de las regiones que ha tenido una tasa de disminución de la pobreza más rápida. Si bien parte de un umbral alto y termina, por así decirlo, termina el año 2024 en una tasa proporcionalmente más alta que el resto de las regiones del país, ha tenido una trayectoria súper positiva. Entonces hay que mirar de nuevo el vaso medio lleno, medio vacío. Claro, una cosa el dato absoluto y otro el dato relativo. Exactamente, pero ha tenido una trayectoria positiva. En esta última medición, su tasa de disminución de la pobreza está un poquito más ralentizada, pero aún así es más rápida que la de otras regiones. Ahora, ahí hay distorsiones, te fijas, porque las regiones del norte, Arica, Antofagasta, tienen una tasa de disminución de la pobreza más rápida, más lenta, que las otras, pero ya parten de una tasa mucho más baja que la región de la Araucanía. Entonces, en resumen, la Araucanía y el Ñuble son regiones que nos deben preocupar porque tienen tasas relativas de pobreza importantes. Y ahí, evidentemente, que las regiones pueden hacer esfuerzos. Los gobiernos regionales, yo creo que
les ha costado asumir ese rol. Los gobiernos regionales están enfocados fuertemente en la inversión pública. Hemos tenido problemas con la capacidad de gestión de algunos gobiernos regionales. No estoy apuntando por si acaso hacia los gobernadores actuales de la Araucanía y el Ñuble, pero hemos tenido dificultades en la gestión, en la transferencia de recursos desde el gobierno central a los gobiernos regionales. Yo creo que ahí se podría hacer un aporte en términos de inversión, y la inversión, sobre todo en obras públicas, conlleva empleo. Ahora, Ignacio, ¿qué dirías tú que hablemos de las políticas públicas para combatir la pobreza que han sido muy exitosas a lo largo de los años, y cuáles en realidad crees tú que están un poco al debe? Partamos mirando primero las que han sido muy exitosas. O sea, las que han sido muy exitosas en Chile y en el mundo, que han estado un poquito cuestionadas, son las transferencias monetarias condicionadas, que es a la vena, y probablemente parte de eso partió acá en Chile con lo que conocemos el Chile Solidario en el gobierno de Lago, después el ingreso ético familiar. Son subsidios que van a la vena, es un bono en dinero que se paga contra alguna, llamémoslo así, comportamiento de las personas, que el niño vaya al colegio, que el niño, si es muy chico, que vaya al consultorio de niños sanos. Esas políticas han estado cuestionadas de alguna manera, dado estos condicionamientos, pero han sido súper exitosas en el mundo. En Chile la pobreza ha ido cayendo, pero de alguna manera yo te diría que esas políticas hay que mantenerlas y focalizadamente. Ya, ha sido criticada, dices tú, pero... Claro, ha sido criticada en el sentido que hay un sesgo de paternalismo, te fijas, en el sentido que te dan el bono, pero con una cierta condicionalidad. Entonces, ¿quién es el Estado para imponerme ciertas condiciones? Yo no estoy en acuerdo con esa postura, pero es lo que se ha dicho, ¿te fijas? ¿Quién es el Estado para obligarme a llevar al control de niños sanos en tales y cuales condiciones si yo sé que está bien mi niño? ¿Te fijas? Claro. En fin, entonces han tenido cuestionamiento en el mundo, en otros países las condicionalidades van mucho más lejos. Entonces yo te diría que hay ahí un cuestionamiento. Ahora, por el lado de lo que no ha funcionado, yo creo que lo que no ha funcionado en nuestro querido país es que tenemos demasiados programas y programas chicos. El Ministerio de Desarrollo Social hace una buena pega, que es el Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección de Presupuesto hace una buena pega, que es hacer este monitoreo de los programas públicos y sociales. Son 720 programas, y yo hice un ejercicio el año pasado, no tengo la cifra fresca en este minuto, 720 programas. El 50% de los programas, o sea 380 prox, manejan el 1% del gasto en el total de los programas. O sea, la mitad maneja el 1%. Exacto. Entonces estamos llenos de programas chicos para solucionar un problema de una persona, que está muy bien, suena muy bonito, te fijas, qué sé yo, si una persona tiene un rezago escolar, su hijo de tal característica, ok, inventemos el programa, pero al final la administración, la gestión de esos programas chicos, la complejidad de acceder a esos programas chicos nos complica demasiado. En general, muchos de ellos no son eficaces, es más... Ya. Perdona, pero ¿qué se hace para que esa persona, aunque sea una o puede ser un puñado, no quede igual votada, digamos? ¿Qué se hace? Bueno, ahí hay propuestas que es potenciar mucho, por ejemplo, este ingreso ético familiar, es hacer una transferencia, y con esa transferencia tú sales a buscar la solución, ¿te fijas? Pero pedirle al Estado que sea capaz de identificar el problema de cada uno de los individuos es complicado. Otra posibilidad es descentralizarlo más, que los municipios, que los gobiernos regionales, como te decía, tomen más atribuciones porque están más cerca de los destinatarios finales. Pero desde Santiago, ser capaz de dar solución con un programa que se administra desde Santiago súper específico es muy complejo y caro. Incluso el mismo Ministerio de Desarrollo Social, en este análisis de monitoreo de programas sociales, muchos de estos programas hay un parámetro que es la focalización. La focalización no está bien definida, o sea, tú dices
quiero apoyar a las mujeres jóvenes que están embarazadas en tales y cuales condiciones, pero no está bien parametrizado cuál es el destinatario y no saben bien cuál es el destinatario final, no lo tienen identificado y no saben cómo llegar. Entonces yo te diría que ahí en esa diversidad de programas tenemos mucho que avanzar en optimizar toda esa gestión. ¿Cómo debería hacerse más sistemático entonces la revisión de esos programas para poder optimizarlos? O sea, y ojo, yo estoy diciendo que eso es bueno, el monitoreo debe llevar ya unos 10, 15 años y yo creo que es un gran avance. Lo que debemos hacer, creo yo, que es parte de lo que hacemos en la Universidad Católica, es ser mucho más insistente, ponerle mucho más presión a los gobiernos. Estos informes de monitoreo que hace la DIPRES y hace el Ministerio de Desarrollo Social son bien potentes, pero hay que decir, oiga, ¿por qué de los, 700 y tantos programas hay un tercio, un 40% que están mal en focalización, que no se sabe bien cuáles son sus destinatarios? Entonces, nosotros como sociedad civil, como universidad, debemos ponerle más presión al gobierno por eficientar esos procesos. ¿Te fijas? Yo creo que eso se puede hacer y, por supuesto, ahí hay decisiones políticas que son complejas, porque ningún gobierno quiere decir, ok, ese programa pequeño que beneficia a un segmento pequeño, sabe que más no está dando resultados, lo voy a eliminar o voy a traspasar esos recursos a otro programa que sí tiene eficacia social. Entonces, ahí hay una decisión política que es compleja y creo que lo que te decía, nosotros las universidades o la sociedad civil también debiésemos ser capaces de apoyar a un gobierno determinado en decir, oiga, tienes razón. Ya, pero en la práctica lo están haciendo, o sea, ustedes mismos en la Universidad Católica esto lo están haciendo. La pregunta es si efectivamente los están escuchando y una cosa es que lo escuchen y luego que se pongan en práctica las recomendaciones. Claro, hay problemas de arrastre, te fijas, porque esto significa que hay funcionarios que van a dejar de trabajar o hay grupos clientelares, por así decirlo, por llevarlo al extremo, de que pierden ese beneficio. O sea, tenemos un montón de programas en el ámbito rural, no quiero dar nombres porque otras veces ya me han retado, que sabemos hace rato que no funcionan, programas que se supone que apoyan al pequeño campesino en mejorar su productividad, pero al final son programas netamente asistenciales. Entonces, por ejemplo, sinceremos, ¿sabe qué más? Claro. Esto es asistencial, pero no pensemos... Como un ejemplo sin nombre, pero un ejemplo así más o menos de cómo sería un programa como ese. Hay programas que en teoría no son asistenciales, pero para el pequeño campesino que le transfieren recursos y se supone que mejoran su productividad, pero un caballero de edad, una señora de edad, no va a mejorar y no va a llegar a la agricultura de exportación. ¿Te fijas? Ellos tienen un predio que es de subsistencia, generan sus pequeños quintales de trigo, tienen un par de ovejas, las pueden vender, pero eso no les da los ingresos totales. Sin embargo, hay programas que están apuntando, en teoría, a mejorar la productividad. Y lo están usando para vivir, en el fondo. Exactamente. Entonces, yo te diría como complemento de renta. Exacto. Y incluso hay siguiendo con el ejemplo del pequeño campesino, incluso hay gente, pequeños campesinos, que sus ingresos son extraprediales. O sea, yo soy hijo de este propietario de esta pequeña parcela y en verdad trabajo en la construcción. Todos los días me tomo mi auto y me voy a la ciudad a trabajar la construcción. Entonces, en fin, ahí hay un tema de sincerar programas que llevan toda una historia larga, que pueden haber sido efectivos en el pasado y uno podría optimizar su impacto. Qué buena conversación la que hemos tenido con Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Muchas gracias, Ignacio, por haber venido a conversar. Encantado, pues, cuando quieras. Muy buena conversación. 8:33. Nota que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres. ¡Hola, papá! Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy tenemos una nueva señal. Claro, por ti cada día mejor.
Tener el respaldo de la medicina UC a minutos de mi casa es tranquilidad para mi salud y la de mi familia. Ya no tengo que elegir entre la excelencia y cercanía. Ahora tengo ambas en un solo lugar. Nuevo Centro Médico UC Christus Vitacura. Un espacio creado para cuidar tu salud y la salud de tu familia con la excelencia que merecen. Aquí podrás realizar tus exámenes de laboratorio, imágenes y procedimientos clínicos y consultas médicas con el respaldo de la medicina UC. Visítanos en Avenida Vitacura 5670. La excelencia que tu salud merece. Somos UC Christus. Somos la Católica. Con Banco Estado, así se siente tu artista favorito. Y el match point del partido. Porque Banco Estado es emoción para todos y cada uno. Accede a preventas y descuentos exclusivos en conciertos, deporte y cultura, estés donde estés. Nos mueven más de 16 millones de personas. Súmate ya. Banco Estado, emoción para todos y cada uno. ¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl. Desde hoy, comprar un usado dejó de ser una preocupación. En Pompeyo Usados, llévate tu auto con seguro y garantía incluida por un año o hasta 2 años, que te protege de robos, siniestros y fallas mecánicas. Vehículos revisados y certificados para que compres con total tranquilidad. Recibimos tu auto en parte de pago y si el auto que te llevas no te convence, vienes y lo cambiamos. Así de simple. Pompeyo Usados, tu próximo auto viene con garantía de tranquilidad, 100% incluida. Pompeyo Usados, nuestra garantía, tu tranquilidad. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, palabras con poder. Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. 8:38. ¿Qué tal, Rodrigo Bravo? ¿Cómo estás, Juanma? Muy bien, pues tú. Qué bueno, aquí feliz llegando el viernes ya. Mira, esperemos que no vaya a pasar nada. No, no diga eso, por favor. No, el viernes pasado ya nos acordamos cómo terminó esa noche. Pero bueno, o sea, para ti en verdad, yo sí. Yo en el pensamiento y en el corazón estuve presente. Oye, Juanma, estuvo tensa e intensa la última jornada política, la de este día jueves, en términos de ese tono que venía marcando la relación del gobierno del presidente Gabriel Boric con la administración José Antonio Kast. En particular, diría yo, de un Kast que ha sido muy cuidadoso de no entrar en polémicas con la moneda, tratando de despejar muchos de los puntos que los distancian considerablemente. Por ejemplo, la demora del nombramiento del embajador de Israel, donde José Antonio Kast, cuando fue preguntado por Constanza Santamaría en una entrevista en Perú, dice, bueno, el canciller Van Claveren tiene sus tiempos, seguramente la agenda ha sido muy ocupada, dejando de entrar en polémica ahí de una discusión que llevaba 4 meses desde que Gabriel Boric no recibía las cartas credenciales del nuevo embajador. Otro punto en el cual el presidente electo José Antonio Kast tampoco entró en la discusión fue en lo que ocurrió en los últimos días cuando el tema Venezuela se había instalado en la agenda y pese a marcar posturas muy distintas en posteos el día sábado de lo que había ocurrido esa madrugada, Gabriel Boric apuntando al derecho internacional que había sido pasado a llevar por Donald Trump al ingresar a Venezuela, y otro, José Antonio Kast, que valoraba el actuar del gobierno norteamericano en esta intervención contra Nicolás Maduro. Pero cuando se le pregunta el día lunes por esta distancia, estas diferencias, él dice, el presidente en ejercicio es Gabriel Boric y a él se le respeta en política internacional como jefe de Estado. Estoy parafraseando, pero en ese tono fue la respuesta. Bueno, ese clima se acabó ayer. Finalmente empezaron a aparecer las diferencias y a sacar las garras. Y esto se da en particular en un seminario organizado por ICARE llamado Prioridades para Chile en la voz del presidente electo, donde bromea José Antonio Kast que ya colgó el traje de candidato y de alguna manera dijo, con esto ya soy otro,
fui proclamado el día lunes y significa que quiero empezar a marcar puntos de distancia de lo que me va a tocar enfrentar a contar del 11 de marzo. ¿Qué va a asumir la administración Kast? Y ahí apunta directamente al gobierno de Gabriel Boric, donde dice, entre otras cosas, tenemos que sincerar los números. Nos van a entregar un gobierno con una situación fiscal muy difícil y vemos como en estos días incluso tratan de tramitar a última hora temas que no lograron hacer durante 4 años. Primer golpe en medio de este discurso en el cual se enfrentaba a un público empresarial de grandes inversionistas de nuestro país, con el presidente de la República, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, presente en la primera fila de este encuentro ahí en el Golf 40, a quien le hizo varios gestos, varios guiños y lo invitó a asumir nuevos compromisos, y con una cercanía evidente de Frei con Kast, que se expuso y se explicitó en el podio cuando se saludaron al llegar a este encuentro. Pero desde esa testera, les decía yo, él toma la decisión de apuntar, por ejemplo, al proyecto del financiamiento de la educación superior, cuando hace referencia a estos proyectos que están tratando de tramitar en una suerte de fast track en los últimos meses de la administración Boric. Hace referencia al proyecto de Salacuna, pone sobre la mesa lo que a juicio de él ha habido un déficit en materia de manejo de seguridad, Juanma, y en otros puntos también de la economía en los cuales no está conforme o critica, cuestiona lo que ha tratado de llevar adelante la administración de Gabriel Boric. ¿Qué pasa en la moneda? Y quizás la frase más dura es la que emite el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, consultado por este tono para algunos confrontacional de Kast. Dice, parece que se olvidó de la chapa de estadista, y finalmente está actuando ya desde otra vereda y dice, el estadista no sirve para ciertos momentos, sino que el estadista tiene que jugar un rol 24 horas, digamos. Y eso es de alguna manera también desde la moneda ponerle un punto duro o un contrapunto duro a lo que José Antonio Kast trató de enfrentar en este momento. Y además lo hace José Antonio Kast rodeado de sus cartas más seguras, bueno, el ya confirmado ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que en una manera inédita en este seminario de ICARE sube al escenario cuando comienzan las preguntas de el empresariado para reforzar técnicamente las propuestas que va a hacer el gobierno del presidente entrante José Antonio Kast. La moneda, te decía Juanma, no dejó pasar este tono que cambia, a juicio de muchos, de José Antonio Kast, y estoy buscando acá porque hay una declaración que hace el propio presidente Gabriel Boric en sus redes sociales, lo hablabas largamente, las cifras de Cacén, y hace ahí una mixtura. Mientras la derecha insiste que Chile se cae a pedazos, ya habla de gobierno de emergencia, estamos claros que él le está hablando, @ José Antonio Kast le faltó. Hoy la Cacén nos informa que en nuestros 4 años de gobierno, siguiendo la trayectoria sembrada por quienes nos antecedieron en Chile, retrocede significativamente la pobreza. Ahí de alguna manera él hace la distancia de lo que había hecho José Antonio Kast durante los primeros días. Y también durante la tarde, la vocera de gobierno Camila Vallejo arremete contra José Antonio Kast, también para marcar puntos de distancia con el mandatario electo. Estamos ya muy poquitos, Juanma, y ya el tema está instalado. Vamos a conocer el gabinete de José Antonio Kast. ¿A cuánto estamos hoy día? ¿A 9? Bueno. ¿El día estamos a 9? A 9, ¿cierto? Sí, nos quedan 11 días para conocer el gabinete. El 20 es el plazo impuesto, ya había sido el 15. Ahora va a ser el 20 el momento en que se nombre, y de ahí en adelante ya comienza este trabajo del traspaso de gobierno, que seguramente, Juanma, anticipando lo que ocurrió ayer, va a ser un poquito tenso. Ahora, no se podía esperar otra cosa de José Antonio Kast ayer en ICARE. Yo creo que era básicamente a lo que fue la gente a escucharlo, digamos. Si hubiese sido muy aséptico, habría sido medio raro en el discurso, ¿no? O sea, él trata de marcar una diferencia respecto de lo que ha hecho este gobierno, y por eso es que el presidente electo toma esta decisión de
de utilizar un lenguaje más cercano al de la campaña que al de las últimas semanas como mandatario elegido. Sí, es verdad. Le hablaba a un público que quería escuchar definiciones concretas y marcar distancia. Y lo lee muy bien José Antonio Kast en esta lógica que venimos reforzando, lo hemos conversado desde que gana la segunda vuelta de tomar el control de la agenda y poner al gobierno de una forma de reaccionar a lo que está haciendo el presidente electo, para bien o para mal, si es que uno lo mide de acuerdo al interés de cada uno. Y eso le ha traído, creo que certezas, y no me acuerdo, Juanma, puedo estar muy equivocado, pero que presidentes electos ya empiecen a delinear su gabinete en los cargos clave con tanta anticipación, que eso también es darle certeza al mundo empresarial. Falta ahí el nombramiento del canciller, pero todo apunta a que, pese a las críticas políticas que han habido de Francisco Pérez Maquena, la señal que le ha dado José Antonio Kast al empresariado es que la cosa va por ahí. Certeza a esta altura es que Claudio Alvarado es el ministro del Interior. Estuvo ayer presente, lo nombró en su discurso José Antonio Kast. José García Ruminot, senador RN, que termina su tercer periodo en este fin del proceso legislativo de los últimos años, ministro de las Express. Jorge Quirós, ministro de Hacienda. Ayer nombró también a Mara Cedini como vocera de gobierno. Es decir, le está dando ya al empresariado certezas que también se traspasan a la ciudadanía. Claro, Martín Arrao en obras públicas, Iván Pouge en vivienda. Claro. Faltan, sí, lo conversábamos ayer. Salud, educación son claves, vivienda. Claro, educación todavía. Bueno, vivienda no, Iván Pouge. Pero salud y educación son claves. María Jesús Wolf en desarrollo social, porque también necesitaba nombre femenino para poder integrar el gabinete, que también estaría más o menos ya confirmado. Y ahí queda en un limbo Germán Codina, que en un minuto se pensó en vivienda, se pensó en desarrollo social, y está ahí de alguna manera lo que hemos reporteado, disputando o compitiendo, como quieras llamarlo, por la Subdere, donde también suena Rodrigo Álvarez. Es decir, ya se arma un poco la estructura, la base de este gabinete, con quizás lo más complejo todavía de anticipar es lo que va a pasar en el Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad es uno. Sí. El Ministerio de Economía, Energía, Minería. Claro, sé que efectivamente se habla del triministro, porque ayer es gracioso porque Kast dice, ya vamos a nombrar los 15 ministros, después dice, bueno, los 18, o los 20, o los 23, o los 30, ya se van a sorprender. Pero efectivamente va a haber una reducción de ministerios. Claro, entonces, ¿qué va a pasar con ese triministerio que es bien poderoso y que era básicamente el que le podían estar ofreciendo a Daza? Sí. Y lo otro es qué podría ser el Partido Nacional Libertario, qué ministerios podría llegar a ocupar. Defensa, justicia. Defensa, justicia, que es lo que ha pedido explícitamente, pero sin Johannes Kaiser como carta. Claro. Ahí también hay incertidumbre de cómo se va a integrar. Ayer hubo una reunión de la UDI, fíjate, para analizar un poco cómo se está proyectando y la visibilidad que va a tener la UDI en el próximo gobierno, porque ahí la UDI también tiene una suerte de división. Si bien el ministro del Interior es Claudio Alvarado, lo más probable, no es del ala de la dirección actual, de Guillermo Ramírez. Son generaciones distintas, son estilos distintos de hacer política, mientras la renovación de la UDI es lo que está teniendo el control del partido desde que Javier Macaya fue presidente, a la distancia, la diferencia que hay con figuras históricas emblemáticas como Pablo Longueira, Víctor Pérez y entre ellos Claudio Alvarado. Ya. Muy bien, pues 8:49. Palmerita, Cuchuflí, Barquillo, gift cards, parlantes, Smart TV, neumáticos y premios garantizados. En verano lo mejor no es solo disfrutar, es ganar sin perder nunca. Compra 4 neumáticos Michelin, Bridgestone, Pirelli o Firestone. Gira la rueda en León y gana increíbles premios. Gift cards de 100,000 pesos, parlantes, Smart TVs y otras sorpresas al instante. Porque acá no hay mala suerte, acá siempre ganas. Conoce más en león.cl. Por favor, ayuda. Tranquilo, respire. Pagamos menos en las cotizaciones previsionales de nuestros colaboradores. ¿Salud también? Tranquilo, el Team BPX va en camino. Confía la gestión de sueldos en manos de BPX. Nuestro team de expertos transforma errores en soluciones para que tu pago sea perfecto y a tiempo. Todo el respaldo y confianza de un gran equipo. Ese es nuestro servicio. Contrátalo en bpx.cl. BPX, outsourcing de remuneraciones. En manos de un gran team.
Six Rentacar aterriza en Chile para despegar con Tattersall. Con este respaldo disfrutarás de mejores autos, mejor servicio y mejor valor. Estamos en todo Chile y te ofrecemos la flexibilidad que necesitas para tus recorridos de norte a sur, sin restricciones. Reserva tu auto en sixt.cl. Sabemos que tus sueños no tienen límites y queremos acompañarte en ellos para que llegues más lejos con los planes Scotiabank. Asesoría personalizada, visión global y respaldo internacional. Plan Avanza para empresas consolidadas que quieren dar su próximo paso. Plan Fortalece para llevar tu negocio más allá de las fronteras. Plan Lidera Mujer para impulsar el camino de las mujeres empresarias. Somos el banco de las pymes, reconocidos por tercer año por World Economic Magazine. Conoce más en scotiabankchile.cl/pymes. Condiciones y requisitos de aprobación en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Marca registrada del Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce. ¿Qué significa ser una compañía de seguros? Para nosotros es estar cerca de ti, acompañarte siempre, en cada paso y en cada plan, en tu día a día, cuando estés de viaje, en tu hogar, junto a tu familia, tus mascotas o en tu empresa. Estar cerca de ti es darte tranquilidad y ser además una fuerza para un futuro sostenible. Estar cerca de ti significa estar a tu lado, entregándote seguridad en todo lo que importa. Southbridge, compañía de seguros. Southbridge, cerca de ti. Tu momento de descanso comienza en MDS Hoteles. Disfruta el verano en la región del Biobío Ñuble con nuestros hoteles en Concepción y Chillán. Desayuno buffet, piscina temperada, spa y toda la comodidad que mereces. Vívelo todos los días del año. Revisa planes y promociones en mdshoteles.com. MDS Hoteles, un lugar pensado para ti. A tu partner tecnológico, elígelo bien. A la seguridad de tu red, también. Porque en Entel Empresas entendemos que la conexión no es solo la red, también es seguridad, confianza y acompañamiento en cada nuevo desafío de los negocios del país. Internet seguro de Entel Empresas. Protege la red de tu empresa, detecta amenazas, bloquea ataques y protege tu información. Además, cuenta con instalación rápida y soporte técnico especializado. No pongas en riesgo la reputación de tu empresa. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas. Dije que sí al desafío, sí a la ruta, sí a elegir el camino, incluso cuando nadie lo entendía. Dije que sí a mi nueva Ford Territory. Nueva Ford Territory. Más tecnología, más seguridad y un diseño renovado para seguir expandiendo tu camino. Conoce más en Ford.cl. Estás en Ahora es Cuando con Juan Manuel Astorga. Tu artista favorito. Y el match point del partido. Porque Banco Estado es emoción para todos y cada uno. Accede a preventas y descuentos exclusivos en conciertos, deporte y cultura, estés donde estés. Nos mueven más de 16 millones de personas. Súmate ya. Banco Estado, emoción para todos y cada uno. ¿Sabías que uno de los mayores productores de oro del mundo opera en Chile? Goldfields, empresa con 9 operaciones en países como Sudáfrica, Australia y Canadá, ya está produciendo oro y plata en el corazón de la región de Atacama y posicionará a Chile dentro de los 20 líderes a nivel mundial. Goldfields, creamos valor que perdura más allá de la minería. Conoce más en goldfields.cl. En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce. Con la fibra y televisión Entel, la entretención es sin pausas. O si no, pregúntale a tu vecino. ¡Se pasó! Ahora tengo el mejor panorama en la casa. Contrata Duopack Fibra 600 más televisión Entel a solo 33.990 pesos mensuales por un año. Disfruta de estrenos de películas, series y lo mejor del deporte con Disney Plus Premium y HBO Max Plan estándar. Contrata en entel.cl o en tiendas. Entel, contigo en todas.